¿Qué tal, amigos? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa que semana a semana trae para ustedes la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. En esta ocasión tenemos un tema que me parece muy relevante, no solamente por sus implicaciones actuales, sino por la trascendencia que tiene para la cuestión económica de este país. Vamos a hablar de uno de los programas más importantes de este nuevo gobierno, que es el decreto beneficios fiscales de la región fronteriza. Tema, como podrán ustedes ver, muy actual y que tenemos que desarrollar en esta hora, y que para el efecto tenemos a tres grandes expositores que nos hacen el honor de acompañar en esta ocasión. En primer lugar, quisiera presentarles al licenciado Carlos Martínez. Carlos es socio de Krill Abogados, él es líder del área de impuestos. Además, Carlos es consejero independiente de FFM Capital SASB y se especializa en la asesoría fiscal y legal en transacciones internacionales y nacionales. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en impuestos de la Universidad de Georgetown en Washington, así como diversas especialidades en impuestos por parte de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Bueno, a mi derecha inmediata tengo el placer de presentarles a ustedes al licenciado Adrián Bueno Osorno. Adrián, él es socio de la práctica legal de la firma Andersen Legal. Cuenta más de 15 años de experiencia, tanto en litigio como en consultoría en temas fiscales y administrativos. Y antes de unirse a Andersen Taxa Legal, trabajó como director en el área legal de Pricewaterhouse en la oficina de la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana en el campus Ciudad de México. Bienvenido, mi querido Adrián. Un gusto tenerte por acá. Y aparte, flamante vicecoordinador de nuestro querido colegio, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Muchas gracias. Bueno, a mi extremo izquierda, por supuesto, al final dejamos la cereza del pastel, ¿no? Bueno, que no se diga más. Tengo el placer de presentarles a ustedes al licenciado Ricardo Santoyo Reyes. Él es socio de Tax Controversy en Deloitte, México. Él está especializado en consultoría de litigio en asuntos fiscales y aduaneros. Además, está él encargado de dirigir el área de litigio en comercio exterior y aduanas de la firma. Él cuenta con más de 17 años de experiencia en litigio fiscal y asesoría aduanera. Ha impartido clases en diversas universidades y actualmente Ricardo es vicecoordinador del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bienvenido, mi querido Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer aquí. Bueno, si les parece, entramos en materia. Me gustaría, como siempre en nuestros programas, me gustaría ir de menos a más. Me gustaría empezar por explicar lo básico para al final llegar a las conclusiones de este tema tan importante para nosotros y sobre todo para la audiencia. Me gustaría, Carlos, empezar contigo. Si nos puedes platicar un poquito de este decreto, ¿en qué consisten esos estímulos fiscales? ¿Cuándo empezó? Y dar una pequeñita introducción del tema, por favor. Encantado, muchas gracias. Este decreto empieza a partir del 1 de enero del año 2019, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre. Consiste esencialmente en dos temas. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, en un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta del ejercicio o los pagos provisionales, equivalente a una tercera parte del impuesto sobre la renta que se tiene que pagar por los contribuyentes. Por otro lado, también implica un crédito fiscal directo a la tasa del impuesto al valor agregado del 16%, de forma tal que este crédito, que es equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado, hace que efectivamente la tasa por las operaciones que se llevan a cabo dentro de la región fronteriza no sea del 16, como es la tasa general del impuesto al valor agregado, sino la tasa sea del 8% de esos actos o actividades que se realizan en la región fronteriza. Esa es en esencia cómo funciona el decreto, con dos créditos fiscales, uno para el impuesto sobre la renta, otro para el impuesto al valor agregado. Es importante resaltar que para el del impuesto sobre la renta, el crédito consiste en
esta tercera parte del impuesto sobre la renta por los ingresos generados exclusivamente dentro de la región fronteriza, dentro de la franja denominada región fronteriza. Entonces, la tercera parte impuesto sobre la renta, la mitad para el IVA, digamos. Y continúo contigo nada más para saber, región fronteriza. Bueno, puedo pensar que es Chiapas, que es Guatemala, que es Belice, que es Estados Unidos. Correcto. Ahí se enfoca mucho el decreto a la región fronteriza norte. Contrario a lo que teníamos hace muchos años, en donde había un esquema de beneficio para el impuesto al valor agregado en las dos partes del país, frontera sur y frontera norte. Hoy, este decreto, bajo esta administración, la idea es únicamente la región fronteriza norte. Correcto, es el norte. Correcto. Y me imagino que está, mi querido Adrián, muy bien delimitada. Me imagino que está muy delimitada en todos los estados del norte, o es una parte nada más de la parte norte de nuestra frontera. De hecho, efectivamente está perfectamente delimitado y hay un listado que salió específicamente donde se señala cuáles son los municipios a los cuales se aplica este decreto de beneficios. Y es importante tomarlo en cuenta porque no necesariamente está enfocado en entidades federativas, sino más bien en estos municipios. Entonces pudiera darse el caso que inclusive dentro de un mismo estado algún municipio estuviera y otros no. Entonces tenemos que revisar esta parte para tener certeza de cuáles son los municipios a los cuales les aplica este beneficio, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, todo el estado de Baja California Sur no le resulta aplicable este decreto de beneficios, entonces sí es importante revisar todo ese listado de los municipios a los que les aplica. Aparte de estados tan grandes como los fronterizos, es decir, Chihuahua, uno de los estados más grandes, Sonora, pues toda la parte norte, me imagino, entra, pero no toda la parte que está sobre todo el sur. Exacto. Todo Nuevo León tiene nada más, digamos, en la parte fronteriza, creo que nada más un municipio, entonces, Exacto. pues todo lo que está atrás no. Pero, ¿y cuáles serían los requisitos para recibir estos estímulos en los créditos? Sí, mira, la verdad es que para hablar de los requisitos, que son muchos y pues justo va a ser materia del desarrollo de toda esta plática del día de hoy, me gustaría dividir quizá el decreto muy claramente en los dos impuestos a los cuales atañe, porque hay requisitos específicos en materia de impuestos sobre la renta y hay requisitos específicos en materia de IVA. Entonces, si lo visualizamos como un solo decreto, pues bueno, nos podemos perder. Tenemos que tomar en cuenta que si bien sale en una sola publicación como decreto único, sí hace una distinción clara entre los beneficios respecto a impuestos sobre la renta, aquellos que atañen al impuesto al valor agregado. Ahora sí, hablando de la parte de impuestos sobre la renta, pues bueno, sí se establecen diversos requisitos importantes. Dentro de ellos me gustaría destacar el principal, pues bueno, es que tienes que acreditar que tu domicilio fiscal o tu sucursal o tu establecimiento se encuentra justamente dentro de esta región fronteriza. No basta con acreditar que el domicilio se encuentra ahí, también tienes que acreditar que ya tenía una permanencia o una antigüedad no menor a 18 meses, que es un aspecto muy importante. Sin embargo, el propio decreto establece algunos supuestos donde si bien no cumplas con esta periodicidad de 18 meses o esta antigüedad, puedes todavía ser sujeto al beneficio con requisitos adicionales. La parte también importante en cuanto a beneficios, yo diría es, obviamente ya lo comentaba Carlos, el aspecto de los ingresos. Te pide que recibas ingresos de forma exclusiva en la región fronteriza y para ello, pues bueno, ya las reglas de carácter general, específicamente la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, señala que se entiende justamente esta parte de la totalidad de tus ingresos en región fronteriza, el que hayas obtenido al menos el 90% de tus ingresos del ejercicio anterior, 90% en esa región. Entonces, es un punto súper importante el poder acreditar pues esta cantidad de ingresos y bueno, desde luego es una cantidad muy importante también y bueno, pues tiene sentido porque lo que se busca con este decreto pues es que lo puedan aplicar las personas físicas o morales que se encuentren y desarrollen actividades dentro de esta región fronteriza. Esa es la razón por la cual poner esta limitante también en cuanto a los montos. Continuando con el tema de impuesto sobre la renta, hay muchos otros requisitos. Dentro de ellos, por ejemplo, tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad que no has realizado actividades con contribuyentes que se encuentren
listados dentro del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, es decir, aquellos contribuyentes que se les hubiera determinado que no contaban con las capacidades técnicas o materiales para prestar servicios y que por lo tanto se determine que esas operaciones son inexistentes, como comúnmente se denomina, que tus propios socios o accionistas tampoco se encuentren dentro de esta misma situación, que no hayas tenido una condonación de créditos fiscales, es decir, que no estés publicado dentro del artículo 69, exacto, que no estés dentro del 69 bis, es decir, hay muchos requisitos estos que menciono al final que tienen que ver justamente con temas de publicación en listados de contribuyentes incumplidos, por llamarlo de alguna forma. Obviamente te piden también que tengas pues opinión de cumplimiento favorable. Y hay un aspecto que me gustaría resaltar que es interesante, que es uno de los requisitos en impuesto sobre la renta que adicionan, es que las empresas que se encuentren dentro de este, o que se acojan a este beneficio, tienen que aceptar un nuevo programa de fiscalización en tiempo real, de forma semestral, que implementará el Servicio de Administración Tributaria. ¿Te autoaplicas este programa de fiscalización? Aceptas la aplicación, es un programa nuevo, realmente, de hecho, ya la descripción de cómo va a funcionar el programa pues viene más en las reglas de carácter general, y lo que señala es que el SAT te revisará cada 6 meses el adecuado cumplimiento en relación con este beneficio. Es como una auditoría que tú te autoimpones en compañía con el SAT. ¿Y eso es obligatorio? Es obligatorio si quieres estar en el estímulo de impuestos sobre la renta. Por eso sí esta distinción. En IVA no viene esta parte, en renta sí, y lo que aclara la regla miscelánea es que si bien pues sí es un programa de fiscalización, como bien comentas, no significa o no implica el ejercicio de facultades de comprobación, por lo que pues del resultado de esa revisión, la autoridad de todas maneras estaría obligada ya a iniciar formalmente un ejercicio de facultades de comprobación de conformidad con el artículo 42 del Código. Pero bueno, pues claramente se va enfocando en un tema de cumplimiento en tiempo real, ¿no? ¿Quiénes estarían excluidos aquí, Adrián? Bueno, hay pues también pues muchos supuestos de excepción, y perdón, nada más me regreso un poquito, el tema de IVA, me faltó en cuanto a los requisitos, ahí sí son un poco menores en cuanto a todo el listado, hablando de impuesto a la renta. Nada más señalar que, pues bueno, todos los que comentaba, el 69, 69 bis, 69 del código, pues también están como requisitos para aplicar el estímulo en IVA, y sobre todo pues hay un requisito importante que es más como excluyente, toda vez que las enajenaciones de bienes inmuebles y las enajenaciones de activos intangibles no entran dentro de este beneficio en materia de IVA. Todos los demás, prestaciones de servicio y enajenación sí encuadrarían dentro del supuesto. Entonces, el requisito sería pues que no sean en relación con estas actividades. Ahora, el tema de cómo, que es requisito, es ya no el domicilio, sino más bien lo enfocan en un tema de que la prestación del servicio, en el caso de prestaciones de servicio, se realice dentro del territorio de la región fronteriza, y en el caso de enajenación de bienes, que la entrega material de esos bienes se dé dentro de la región fronteriza. De lo contrario, pues no podrías aplicar el estímulo. Y, perdóname ahora sí. No, por favor. Regresándome a la pregunta de quiénes estarían excluidos, pues nuevamente es necesario partir el análisis en dos, ¿no? Impuesto sobre la renta e IVA. En impuesto sobre la renta, y pues también lo vamos a comentar con mayor detalle, hay alrededor de 21 supuestos de excepción a esta regla, y son supuestos de excepción, no obstante, encuadres dentro del tema o el requisito de tener tu domicilio en la región fronteriza. Son supuestos de excepción, por ejemplo, uno muy importante, el sector de maquilador. La maquila no se encuentra o está excluido dentro de este beneficio de impuestos sobre la renta. Las actividades que desarrolles a través de fideicomisos también se encuentran excluidos. Sector financiero, en términos generales, se encuentra excluido del impuesto sobre del beneficio en impuestos sobre la renta. De igual manera, pues, si realizaste actividades con contribuyentes del 69, te excluye 69B, perdón, o 69 bis. 69, es decir, si te publicaron, tuviste alguna condonación de un impuesto que haya detonado una publicación con base en el 69, te excluye y ya no puede ser sujeto de este decreto de beneficios. Si realizas prestación o subcontratación, servicios de subcontratación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, también es otro supuesto de excepción. Es decir, hay muchos supuestos, es importante que sí se analicen con detenimiento, y en IVA, pues bueno, son un poquito más relajados en este sentido, los mismos del 69, 69 bis,
y 69 del código, ¿no? Sería interesante ver cuántas empresas o cuántas personas físicas con actividades empresariales quedan excluidas con esa cantidad de requisitos o delimitantes que hay. Y Exactamente. me gustaría volver ahorita contigo, Carlos, para que me platicaras de manera clara cómo podemos cumplir con ese requisito del 90%, porque cómo lo acreditas, ¿no? O sea, Sí. Y cómo hacerlo. Pero no seas malito, no sean malitos, estamos en perspectiva, no le cambies, perspectiva, derecho de empresa. Continuamos en nuestro programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, tocando este tema tan interesante del decreto de los beneficios fiscales en la región fronteriza. Ya vimos que es la región fronteriza norte. Bien, estábamos ahorita viendo los requisitos, estábamos viendo también cuáles serían los supuestos de exclusión, etcétera. Y estamos hablando de que es uno de los requisitos que hay que cumplir, es cumplir el 90% de los ingresos en esa región. Y me gustaría, Carlos, preguntarte cómo opera esto, de qué forma se da y cómo en todo caso, cómo se comprueba. Claro que sí, muchas gracias. Efectivamente, en el beneficio relativo al impuesto sobre la renta, el requisito que establece el decreto es que los ingresos deben de ser por lo menos el 90% de los ingresos exclusivamente generados dentro de la región fronteriza. Ese es el requisito del decreto. ¿Cómo determino cuándo llego a este 90%? El decreto lo que te dice es que tienes que hacer un cálculo, básicamente tomar los ingresos generados dentro de la región fronteriza y dividirlos entre el total de ingresos acumulables del ejercicio o del periodo por el contribuyente. Eso, el resultado, me va a dar un cociente que lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a expresar de forma porcentaje. Y eso me va a dar si el porcentaje es más o menos del 90%. Es un cálculo muy lineal, muy sencillo, en el sentido de que cuando tengas los números lo puedes aplicar de una manera fácil. La problemática está en ver cuáles son los ingresos que se generan dentro de la región fronteriza. Por eso está que si tengo yo mi domicilio fiscal ahí, en esa región, digamos, la región exenta, Exacto. o del decreto, pero resulta que mis oficinas o mis sucursales están en otro lado, bueno, ahí ¿cómo operaría? Correcto, es un buen punto a debatir. Lo que dice el decreto concretamente es, si tienes tu domicilio fiscal, entendido por domicilio fiscal lo que establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, básicamente el lugar en donde llevas a cabo tus actividades principalmente, ¿no? El decreto lo que me dice es, si yo tengo registrado mi domicilio fiscal dentro de los municipios establecidos en el decreto, entonces los ingresos que se generen en esa franja, por ese domicilio fiscal, van a ser los que se van a considerar para este cálculo, ¿no? O sea, te lo limita. Te Sí, lo limita, exactamente, porque te dice los ingresos del domicilio fiscal que está dentro de la franja fronteriza o cuando tienes tu domicilio fuera de la franja fronteriza, como lo apuntaba Adrián, es posible también tener el beneficio respecto de los ingresos que se generen en las sucursales o establecimientos de aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fuera de la región fronteriza. Por ejemplo, si alguien tiene un domicilio en Guadalajara, su domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes está ubicado en la ciudad de Guadalajara, entonces ahí no puede aplicar el decreto. Sin embargo, si ese mismo contribuyente con domicilio fiscal en Guadalajara tiene una sucursal abierta dentro de la franja fronteriza y esa sucursal cumple con los requisitos previstos en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, básicamente consistentes en presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria, en donde expresamente se abre esa sucursal y se registra esa sucursal, entonces
bajo el decreto, los ingresos que se generen en la sucursal ubicada en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, sí van a poder gozar de este beneficio. Muy importante resaltar que esta sucursal debe de estar registrada ante el Servicio de Administración Tributaria para que la autoridad fiscal pueda conocer que efectivamente tuviste esa sucursal o establecimiento en términos del Código Fiscal dentro de esa franja fronteriza. Porque este decreto sí está muy enfocado, sí está muy diseñado para ubicar físicamente la generación del ingreso. Entonces, esa es una parte muy importante para tener en cuenta para calcular el famoso 90%. Me imagino que también para competir con nuestros vecinos del norte, ¿no? Desde luego. Correcto. Bueno, por favor. Perdón, nada más. Uno de los motivos que están expresados en el decreto, en los considerandos del decreto, precisamente es que se busca desarrollar o fomentar la competitividad de las empresas de la frontera norte del país con sus similares de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha notado, entre otros aspectos de seguridad, una falta de competitividad por los precios, por las circunstancias económicas que hay del otro lado de la frontera. Entonces, este decreto tiene como una motivación muy específica, muy particular, el desarrollar a las empresas y el generar competitividad de las empresas en esa región, ubicados en esa región. Clarísimo. Adriana, ¿algún plazo para poderte beneficiarte para obtener este beneficio del decreto? Sí, correcto. Nuevamente, en materia de impuestos sobre la renta, el plazo máximo que tienes para poder solicitar, ahí el proceso es una solicitud justamente de alta en este padrón de beneficiarios del decreto. Se tiene hasta el 31 de marzo para hacer esa solicitud. Y en el caso específico de impuesto al valor agregado, pues el plazo para presentar ahí es un aviso. En principio era el 7 de febrero, fecha que ya pasó. Se ha venido hablando que pudiera haber ahí una prórroga. La realidad es que al día de hoy todavía no la tenemos, pero bueno, es una posibilidad que exista de una prórroga para poder ampliar esta posibilidad de entrar en el beneficio. Ok, ¿cómo podemos, en este caso, mi querido Ricardo, cómo debemos de leer esta condición de no poder aplicar el estímulo? En caso de, en caso de que no pudiéramos gozar de otro beneficio fiscal. Sí, ese es un tema un poco crítico y que va a llevar a mucho debate, porque uno de los principales filtros o candados que se tienen para poder aplicar este estímulo es que no goces de un beneficio fiscal concedido en las leyes. Y la ley, el propio decreto es muy amplio, es muy general al decirte, si eres un contribuyente que ya gozas de un tratamiento específico fiscal que te otorgue un beneficio o un estímulo o una reducción de un impuesto o un subsidio inclusive, no serás sujeto a poderte acreditar este estímulo fiscal de la zona norte. Y realmente la interpretación debiera ser, en un primer plano, podría ser inclusive que se refiere a estímulos o beneficios fiscales en materia de impuestos sobre la renta. El beneficio va dirigido, pareciera ser, a ese rubro. Sin embargo, la forma de incluirlo en el decreto es tan general que va a quedar en manos de la autoridad el decidir a quiénes les va a aplicar este beneficio, este candado, siendo que lo puede llevar al extremo de tener estímulos o beneficios fiscales de otros rubros, de IEPS, de IVA, el que tengas inclusive llegar al absurdo de que tengas un amparo contra leyes que te esté otorgando un beneficio en materia fiscal y que por ese simple hecho te excluya de la aplicación del decreto. Y esto puede llegar a ser tan grave que el día de mañana yo voy a tener que valorar si se emite una ley fiscal que es a todas luces inconstitucional, yo voy a tener que valorar si me voy a ir a un amparo o no, porque una posible concesión de amparo en contra de esa ley pudiera dejarme fuera de este decreto y entonces jugármela a que el día de mañana el SAT me rechace la autorización y me quede sin el beneficio. ¿Y si te niegan la autorización? En este caso, ¿hay algún medio de defensa, algún medio de impugnación? Sí, la verdad es que el decreto no es específico en relación con esta parte. Habla justamente en materia de impuestos sobre la renta de la negativa, incluso en caso de la omisión de contestación por parte de la autoridad a la solicitud. Se entiende que te la negó.
en IVA es un aviso. Sin embargo, en ambos casos, desde mi perspectiva, si bien el decreto no lo señala, pues bueno, sí habría cabida para presentar algún medio de defensa en contra de esa negativa. Pues estaríamos hablando de mantenerlo en sede administrativa a través de un recurso de revocación o bien la posibilidad de irte a un juicio en nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y cómo ven el tema de amparo en contra del decreto? ¿Cómo lo ves? Mira, es un tema importante. La verdad creo que se ha comentado en diferentes foros incluso. Y me gustaría dividirlo quizá en dos escenarios de personas físicas o morales que pudieran estar pensando en un medio de defensa en contra de este decreto. Desde luego, partimos de la base que serían aquellos contribuyentes que por alguna circunstancia no encuadren dentro del supuesto y por lo tanto no sean sujetos del beneficio, ¿no? El denominado llamado del envidioso. Porque a él sí y a mí no, ¿no? Bajo esa perspectiva, pues bueno, claramente pudiera darse el caso donde sea un contribuyente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y considere que tiene una situación especial de igualdad en relación con un contribuyente que esté en la región fronteriza, exactamente, y que, bueno, pues por la circunstancia simple de la territorialidad, pues no le aplique este decreto de beneficios. La verdad, mi perspectiva es que si bien pues existiría o pudiera haber ese interés legítimo para interponer juicio de amparo, la realidad es que los precedentes judiciales en relación con estos temas pues no darían una posibilidad desde mi perspectiva alta de poder obtener una sentencia favorable, sobre todo bajo ciertas premisas. Aquí tengamos en cuenta que estamos hablando de un decreto de beneficios que tiene un fin extrafiscal. Es decir, el beneficio son créditos fiscales, no incide en principio sobre la base del impuesto, o al menos así es como está construido. Eso genera que no te apliquen los principios constitucionales en materia tributaria, como sería el caso de la equidad, ¿no? Ese es un primer tema. El segundo es pues claramente el fin extrafiscal que está enfocado en desarrollar la economía de la región fronteriza. Eso es quizá los dos argumentos que yo considero que pues la autoridad pues, haría valer y que probablemente pues el tribunal consideraría, ¿no? Ahora hay otro supuesto que desde mi perspectiva es un poco más complejo, y serían aquellos casos donde el contribuyente sí se encuentre dentro de la región fronteriza, es decir, o sea, sí encuadre con esos primeros requisitos que platicábamos, y sin embargo, por alguno de los supuestos excluyentes, pues ya no puedas entrar en este decreto de beneficios, ¿no? Decíamos, pues bueno, ya lo comentaba Ricardo, ¿no? Porque quizá yo tengo un trato, un beneficio fiscal, y por lo tanto, pues si bien estoy dentro de la región y cumplo con los supuestos de generar o ingresos dentro de esta región, pues bueno, ya no puedo ser sujeto de este decreto de beneficios. Ahí quizá, pues sí habría desde mi perspectiva, pues un interés legítimo y mucho mayor argumento a desarrollar en relación con por qué esa privación, y si se cumple con esa privación, el objetivo extrafiscal que es el desarrollo económico de esa región. Entonces creo que en esos casos, pues también si se pudiera las empresas o las personas físicas, pues acudir a algún medio de defensa, ¿no? De acuerdo. Carlos, el decreto, pues ya vimos, tiene varios requisitos, ¿no? Pero el decreto, en realidad, ¿va a ser aplicable para la mayoría de las empresas de la región norte? ¿O se vuelve ilusorio? Veo varios requisitos, veo que no basta que estés en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Creo que tienes que cumplir varios requisitos adicionales. No sé qué tanto en realidad esto va a poder funcionar. Fundamental el punto. Siguiendo lo que decía Adrián, creo que aquí la perspectiva que se ha venido dibujando a la hora de analizar cada uno de los supuestos de exclusión es que si tú ves la economía local de la región fronteriza, pues está compuesta básicamente por contribuyentes que son maquiladoras, que están expresamente excluidas cuando aplican la mecánica de la ley del impuesto sobre la renta. La propia ley del impuesto sobre la renta dice: las maquiladoras tienen este marco normativo específico por muchas razones históricas. Entonces, si yo soy una maquiladora que estoy aplicando la mecánica de la ley, estoy fuera. Y si el porcentaje de maquiladoras que operan en la región fronteriza es muy alto, pues entonces ahí tienes un universo primero de muchos contribuyentes, porque siguen siendo contribuyentes. Ya el tema de maquiladoras o no es otra cosa, siguen siendo contribuyentes. Entonces ahí tienes un universo bastante amplio que excluye, ¿no? Segundo, tienes esta nota que decía Ricardo, fundamental,
de si obtuviste o gozaste o tienes otro beneficio, cualquiera que este sea, fiscal, subsidio, estímulo, etcétera, ya no puedes. Entonces ahí hay otro grupo grande, porque las leyes fiscales han establecido a lo largo de muchos años ciertos beneficios, subsidios, etcétera, inclusive subsidio del crédito al salario, por ejemplo. Imagínate, todos los trabajadores tienen beneficio, las empresas son las que cristalizan ese beneficio, está previsto en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la interpretación de este decreto, como está diseñado, pudiera llegar a el extremo de decir, oye, como estás aplicando esa mecánica y la ley del impuesto sobre la renta expresamente habla subsidio de crédito al salario, en ese momento estás fuera. Entonces, pareciera ser de la lectura un poquito más detallada de los supuestos por los cuales te colocas, no obstante estando con tu domicilio dentro de la región fronteriza norte, los supuestos en que te colocas fuera de, son tantos que pareciera ser que no va a ser algo aplicable de manera general, que es lo que en un momento dado se pretendería para, como platicábamos anteriormente, fomentar la economía y la competitividad local, ¿no? A mí me duele escuchar porque dentro de mucho o poco que conozco la región, si hay algún sector que en realidad ha funcionado, que en realidad ha sido muy útil para esa región, insisto, es la maquiladora. Ricardo, el hecho de que, yo te pregunto, el hecho de que esté excluida expresamente la maquiladora de los beneficios del decreto, ¿no te parece que es algo que va a afectar este estímulo? Definitivamente, ya lo comentó Carlos, las maquiladoras tienen un gran apoyo y generan gran economía, mueven mucho la economía de la zona norte. Y si a esto nos vamos un poquito a temas históricos, en donde, si bien sabemos que México es uno de los países con mayores tratados comerciales celebrados con distintos países y bloques comerciales, dentro de estos tratados o estos múltiples tratados, el 90% de sus operaciones en materia de comercio exterior vienen del propio, todavía vigente Telecán, en donde Estados Unidos, siendo el mayor socio comercial, es con el que tenemos el mayor número de intercambio de bienes y servicios. Considerando esto, un 89% de las exportaciones que México realiza a los Estados Unidos es producto manufacturado. Eso significa que las manufactureras, las maquiladoras, tienen una gran aportación, dando una gran aportación a la economía en esta zona y dan son unas grandes generadoras de empleos y de ingresos en la zona. No obstante, en el propio decreto pareciera ser que el Ejecutivo considera todo lo contrario, porque las acusa inclusive de ser parte del origen del incremento en el índice de violencia en la zona, de la causa del desempleo en la misma zona, a pesar de que la Corte ya ha reconocido en diversos criterios, específicamente hay uno, recuerdo, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde justifica un trato preferencial a este sector por la importancia que tienen en el incremento de ingresos, en la generación de empleos, en cómo mueven la economía para el país y cómo ayudan a la economía. Parece ser que el Ejecutivo esta parte lo toma de manera totalmente contraria y creo que va a ser un rubro que le pegue mucho al sector y que vuelva totalmente, o bueno, no totalmente, pero vuelva tal vez ineficaz de manera parcial este estímulo. ¿Y por qué crees que hubo una falta de asesoría ahí? ¿Crees que hubo una interpretación errónea? ¿Qué es lo que crees que pasó aquí? Yo creo que parte de la misma idea del no otorgar un beneficio doble a los contribuyentes. Las maquiladoras desde siempre han tenido regímenes distintos, regímenes particulares. La forma en la cual tributan tiene beneficios distintos por la forma en la cual operan. Eso debe ser así por la naturaleza que tienen. Y bajo esa premisa y considerando que este decreto no se va a aplicar a aquellos contribuyentes que ya gocen de otro beneficio fiscal, yo creo que esa fue la razón principal de que el Ejecutivo considerara que las maquilas deben de quedar fuera del propio decreto. Bueno, hablar. Quisiera continuar con esta idea de algún requisito que ustedes consideran que es excesivo dentro de los beneficios del decreto, pero lamentablemente tenemos que hacer una pausa. Así que, por favor, no le cambie, está usted en Perspectiva, Derecho de Empresa.
Continuamos en Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, hablando de este tema tan interesante del decreto beneficios fiscales de la región fronteriza. Y bueno, me gustaría continuar, Ricardo, lo que estamos hablando actualmente. Ya terminamos y explicamos claramente lo que es la situación particular en lo que se refiere a la industria maquiladora. Habló Adrián de una manera muy clara respecto a cuáles serían los requisitos que se necesitan cumplir para llevar a cabo, ser parte de este estímulo, que son muchos, por cierto. Me gustaría saber si hay algún otro más para ti relevante dentro de la lista que hemos estado ahorita citando. Sí, yo particularmente considero, dentro de todos estos requisitos, considero que dos pueden ser restrictivos para la aplicación del propio decreto. Uno de ellos es que no haya sido sujeto a una reducción de una contribución en ejercicios pasados, a una condonación de impuesto, porque esto te puede llevar al extremo de haber entrado a un acuerdo conclusivo con Prodecon, inclusive en el pasado, haber tomado la decisión de autocorregirte con el fin de tener una condonación de multas dentro del propio procedimiento del acuerdo conclusivo, y eso en el pasado te habrá dejado fuera para la posible aplicación del decreto el día de hoy. ¿Puedes explicarle un poquito al auditorio qué son los acuerdos conclusivos con? Claro que sí, con los la acuerdos Procuraduría? conclusivos es un procedimiento amigable que se tiene con la autoridad en un procedimiento de fiscalización antes de la emisión de una resolución final que dé fin al procedimiento de fiscalización del cual está siendo sujeto. Puedes acudir a la Prodecon para que actúe con su carácter de intermediario como un ombudsman fiscal y puedas llegar a un acuerdo con la autoridad para que con un acuerdo de voluntades por medio de la autoridad y el contribuyente se llegue a un mejor fin. Si esto conlleva alguna autocorrección por parte del contribuyente, lo hará, y tal vez que la autoridad tenga un criterio más laxo al momento de revisar algún documento de las operaciones que están siendo revisadas en el ejercicio. Correcto. Y bueno, te estabas hablando, te interrumpí para explicar un poquito lo que son los acuerdos conclusivos. Está perfecto, porque además dentro de estos beneficios que te da el acuerdo conclusivo está el de la condonación de las multas. En tu primera suscripción del acuerdo conclusivo tendrás una condonación de multas del 100%. Si te vas a un acuerdo conclusivo en ejercicios posteriores, esa condonación de multas irá reduciéndose conforme vayas acudiendo a este procedimiento. Entonces, si resulta que llegaste a un acuerdo con la autoridad dentro del acuerdo conclusivo a autocorregirte y te condonan las multas por propia naturaleza del procedimiento, pues ya eso por default te deja fuera de la aplicación de este propio decreto. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con el fin que se está buscando en el mismo, que es el propio incremento de la economía en la zona, o si lo quiere ligar la autoridad tal vez al que te están dando un posible doble beneficio, como lo hemos estado platicando, tampoco creo que se estaría atendiendo a esa razonabilidad por parte del Ejecutivo. Y otro de los requisitos que también creo muy importante por el cómo lo aplica la autoridad o cómo lo ha estado aplicando es el del 69B, el de las famosas listas negras. Desgraciadamente lo que hemos visto es que la autoridad, al amparo de un criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde permite que se aplique de manera retroactiva el procedimiento del 69B, por cierto, es un criterio con el cual no comulgó, lo considera de una aplicación retroactiva porque considera que la norma es de carácter procesal, entonces por lo tanto te lo pueden aplicar hacia los ejercicios pasados. Pero esto te deja en un estado de indefensión y de incertidumbre, porque el día de mañana el día de hoy yo voy a aplicar para el estímulo de zona fronteriza y estoy seguro que no tengo operaciones con contribuyentes que están listados en el 69B, pero el día de mañana lo suben a uno de mis proveedores a esta famosa lista, entonces el SAT va a tener la posibilidad de quitarme el beneficio del decreto y aplicándome evidentemente de manera retroactiva la disposición. Hemos visto que ha llegado al extremo el SAT de aplicar esta norma del 69B a ejercicios en donde inclusive el 69B no existía, que es ejercicios anteriores al 2014. Entonces, creo que es muy peligroso que quede en manos de la autoridad el decidir cómo voy a aplicar estos requisitos, sobre todo el del 69B,
y el de que hacia atrás no hayas tenido ya alguna reducción o condonación de alguna contribución. Hablar. Ricardo, ¿cuál sería el impacto fiscal que tendría el aumento del salario mínimo en la zona fronteriza por los contribuyentes que decidan adherirse al beneficio? Es importante esta pregunta porque el aumento del salario mínimo no viene implícitamente en el decreto de zona fronteriza, sin embargo va de la mano. Es una razón que dio el Ejecutivo de manera integral para fomentar la economía de la zona, en donde solicita el aumento del salario mínimo en la zona a 172 pesos, si no mal recuerdo. Y para efectos fiscales yo creo que el impacto no debiera ser ninguno, porque en materia de renta está bien establecido en la ley que tratándose de salarios mínimos el patrón no se encuentra obligado, o se encuentra obligado más bien a no retener cantidad alguna por concepto de ISR al trabajador. Esto siempre con la finalidad de ayudar y proteger los derechos fundamentales del trabajador. Sin embargo, yo creo que las desigualdades se pueden dar en otros rubros, como puede ser el laboral. La diferencia entre el salario mínimo de esta zona fronteriza y el salario mínimo de otras zonas puede llegar a ser hasta de 70 pesos. Entonces, bueno, estamos viendo los problemas de índole laboral que se da por ese incremento del 20% y lo que pasó en Matamoros y lo que hemos visto en otras regiones. Exactamente, y es una desigualdad, por ejemplo, en Matamoros se habla de un paro por parte de los trabajadores en donde ya anteriormente se les había aumentado el salario mínimo. Y ahora con esta reforma de salarios mínimos en la zona específica de Matamoros, ellos esperaban recibir un aumento adicional al que ya se les había efectuado. Entonces, la verdad es que en términos legales el patrón está cumpliendo con la ley, les está dando lo que les debe de dar conforme a la ley, y sin embargo esto está generando confusión entre los propios trabajadores, que va a llegar a tal grado de llegar a parar la producción o el trabajo del día a día de estos patrones o de estas sociedades. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones, estamos en el último bloque del programa. Y antes de llegar a esas, me gustaría preguntarte a ti, Carlos, que si consideras, en términos generales, consideras que este beneficio del estímulo fiscal en realidad es algo que va a beneficiar o no va a beneficiar a la región fronteriza. Digo, déjame preguntarte esto porque estoy viendo demasiados requisitos, mucho más de los que yo me imaginaba, y me parece que es una región muy sensible. También veo lo que comenta detenidamente Ricardo con los problemas laborales que se están dando, se están gestando hoy por hoy, con una falta de comunicación, yo creo, y falta también de conciliación por parte de las partes ahí, que está trayendo como consecuencia que se estén cerrando esos centros de trabajo que me parece. Entonces, el decreto en concreto, ¿está funcionando? ¿Está beneficiando? Gracias. Sí, es algo muy importante. Creo que en la práctica, en los hechos, hemos notado que sí hay dificultades, sí hay, no hay esa fluidez para que aplique el decreto. Está muy limitado. Tenemos por ahí algún dato de solicitudes que se han presentado, pero en general yo te diría, todavía los contribuyentes están a la expectativa, tratando de entender toda esta mecánica. No creo que es una buena idea, creo que es una idea que busca hacer un beneficio. Desde mi perspectiva, sí no ha tenido el éxito que debería de tener en su aplicación por todos estos requisitos, elementos, consecuencias, situaciones que son de carácter primeramente jurídico y segundo de hecho en la realidad, lo que pasa en la frontera, ¿no? Creo que sí se puede hacer un ejercicio mucho más profundo en reglas, en la resolución miscelánea fiscal, para poder aterrizar ciertos conceptos, aclarar ciertas situaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria, para que en la aplicación concreta, en el día a día, se pueda ampliar a muchos más contribuyentes. Yo pensaría que ese sería el gran reto en esta aplicación, porque no veo ese cúmulo de gente ya beneficiándose, aplicando, yendo, sino más bien los foros se refieren a, oye, ¿y qué pasa así? Oye, ¿cómo puedo resolver esto? Oye, pero es que fíjate que traigo una sentencia apuntando más hacia lo que comentaba Ricardo, ¿no? Traigo una sentencia de amparo que tiene un beneficio. Solicité una condonación que además por muchos años
fue una política del SAT también, tratar de reducir los grandes adeudos que existían de los contribuyentes con programas que funcionaron bastante bien. Pero ahora resulta de que si tú tuviste en esa época o si estás en una situación que no se trata de beneficiar a las empresas que no han hecho las cosas bien, al contrario, está muy claro que por ahí va el camino de no beneficiarlos, no continuar con eso, y eso está perfecto. Quizás el punto de debate ahora es cómo hacer que los cumplidos, efectivamente los cumplidos, que han cumplido con todas las disposiciones del pasado, puedan tener claridad en cómo acceder y aplicar estos beneficios. Ni hablar. Adrián, ¿ya había habido algún programa de estímulos como el que estamos platicando? ¿Algún decreto de este tipo? Sí, digo, sin duda, pues nos podemos remontar en el corto plazo, quizá cuando estaba, por ejemplo, el tema de la tasa preferencial en materia de IVA. Sin embargo, es diferente hasta cierto punto con este decreto de beneficios, ¿no? Porque hablábamos en IVA específicamente, pues bueno, estaba en una ley, la ley del IVA, y a final de cuentas, pues la aplicación práctica era mucho más sencilla. El decreto, desde mi perspectiva, y coincido también con lo que comenta Carlos y con lo que ha comentado Ricardo, es una gran intención, es una buena idea que en la práctica, pues desgraciadamente se está complicando mucho su implementación por todas estas dudas que genera el cómo de forma tan abierta se están estableciendo estos supuestos de excepción, ¿no? Eso es lo que ha generado tanto en IVA como en renta la complejidad de su aplicación. Y yo también me gustaría aclarar que más allá del tema de la complejidad, también tenemos que tener en cuenta el riesgo que corre la empresa en aplicarlo de forma incorrecta, porque cuando hablamos de un impuesto sobre la renta, pues bueno, sí es un tema propio donde la empresa pues sí tiene un beneficio directo en su utilidad o en su base gravable. Sin embargo, cuando estamos viendo el decreto de IVA, recordemos que el beneficio final es del consumidor que llega y adquiere tu producto o recibe un servicio por parte del contribuyente que está siendo sujeto del beneficio. ¿Qué implica eso? Que si bien económicamente representa pues, ser más competitivo en el mercado, poder bajar tus honorarios, poder bajar tu costo, y no tanto el honorario per se, sino por el efecto económico que genera pues una tasa reducida del 8%, en materia de IVA, esta parte pues te genera una responsabilidad a final de cuentas en caso de que el decreto no te haya aplicado, porque tú a final de cuentas le repercutiste una tasa reducida al consumidor final y el responsable eres tú. Económicamente, pues te generaría una afectación muy fuerte a las empresas en caso que la autoridad considere que no te aplicaba este estímulo por alguno de estos supuestos de excepción, ¿no? Y podemos ahondar en muchos, digo, ya los comentaban perfectamente Ricardo y Carlos, pero también, por ejemplo, hay uno pues que genera duda, ¿no? Que es el tema también de pues si tuviste algún crédito fiscal producto de un ejercicio de facultades de comprobación y te fuiste a algún medio de defensa, jurídicamente ese asunto se encuentra actualmente sub iudice, y como está el decreto, también es uno de los puntos donde tampoco te permitiría encuadrar en el supuesto. Entonces, pues sí creo que podemos aprovechar las experiencias en el pasado, lo que sí nos funcionó, y creo que sin duda a través de reglas de carácter general se tiene que ir especificando mucho más para hacer más eficiente esta aplicación de los decretos. Ni hablar. Mi querido Ricardo, también tus conclusiones respecto a los beneficios, ¿funciona o no este decreto? Si hay que mejorarlos, desde luego me queda claro que sí, que la idea es buena, como dijo Carlos. Creo que definitivamente la idea es buena, pero mientras exista esa incertidumbre por parte de quienes lo van a poder aplicar, no va a poder ser muy práctica o muy efectiva su aplicación. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos un decreto que tiene una vigencia al parecer de 2 años. Yo como contribuyente no voy a modificar una estrategia de negocio para irme a instalar a esa zona, todo lo que voy a invertir en mover todo mi negocio a la zona para obtener estos beneficios, con la incertidumbre de que en 2 años me lo pueden quitar. O con la incertidumbre de que con cualquier pretexto el día de mañana me revisan, porque voy a ser sujeto, como ya lo comentó Adrián, a una revisión constante cada 6 meses, a que me quiten el beneficio y entonces todo lo que haya invertido se vaya al traste. Creo que necesitamos reglas claras de aplicación, reglas que te otorguen cierta certidumbre de que el beneficio lo vas a poder obtener y lo vas a poder ejercer durante cierto periodo.
Y mientras eso no pase, creo que el decreto se va a quedar en una muy buena idea, pero sin poder ser aplicable. Pues es muy digno de tomar en cuenta eso. Los 2 años están claramente especificados en los transitorios. Sí, correcto. ¿Se ha hablado de ampliarlo un poquito más? Se ha comentado en diversos foros 4 años. y lo han manejado que pudiera ser a exactamente 4 años. Sin embargo, pues bueno, la realidad es que el día de hoy pues se tiene únicamente este periodo de 2 años. Bueno, ni hablar. Bueno, yo creo que hemos dado cuenta de un tema muy actual. Yo creo que usted, que nos está haciendo favor de escuchar, puede ver que efectivamente se está trabajando para tratar de dar posibilidades económicas a la región fronteriza norte, sobre todo. Estamos viendo las limitantes que hay, que algunas se deberán de estar precisando, puliendo, etcétera, en los próximos meses, en los próximos años. Estamos viendo también cuáles son las limitantes que hay para poderlo aplicar y dónde se puede mejorar. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Mi querido Carlos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Es un placer tenerte por acá. Igualmente. Mi querido Adrián, también un gusto. Muchísimos mío. requisitos, mi querido Adrián, ya no sé por dónde empezar. Y mi querido Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo, muchas gracias a usted por permitirnos estar con usted semana a semana, tocando temas de interés jurídico. Y bueno, nos vemos la semana que entra, primero Dios. No le cambie, perspectiva, Derecho de Empresa.